¿Seguros? Bien. Pues hoy vamos a tener un tema especial. Vamos a hacer una pausa en la serie que estamos llevando en Nehemías para tener un tema especial relacionado que seguramente Dios va a hablar a tu vida. Así que para eso quiero contarte la historia de un cuento infantil que hablaba de un grupo de ranas que iban saltando en el bosque y de repente 2 ranas caen en un hoyo muy profundo. Entonces, cuando caen en el hoyo profundo, las ranas que estaban arriba, que vieron que estaba tan profundo el hoyo, que dijeron, ¿saben qué? Dense por muertas. Está demasiado profundo el hoyo, no van a salir de ahí. Pero aún así, las ranas que estaban en el hoyo estaban saltando con todas sus fuerzas tratando de salir de ahí. Pero no podían y no podían y no podían hasta que una de ellas aceptó los pensamientos de derrota y cayó al piso y murió. Pero la otra continuaba intentando salir y salir y salir. Y las ranas que estaban arriba le gritaban y le decían, ¡hey! Es inútil, está muy profundo, mejor ya desiste y déjate morir. Pero la rana esa continuaba y continuaba y continuaba hasta que salta y sale del pozo, del hoyo. Entonces las compañeras de ella se acercaron y estaban sorprendidas y le dijeron, oye, estamos sorprendidas. A pesar de que te decíamos que era inútil, tú continuaste y saliste. ¿Cómo le hiciste? Y entonces la rana le responde en señas porque era sorda y les agradecía que le estaban echando porras y le animaban para que salieran del hoyo. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque lo que piensas en los momentos de dificultad es lo que determina si te derrumbas o si sales avante firme en la fe. Piensa eso. Lo que piensas en los momentos de dificultad es lo que determina si te derrumbas o si sales avante firme en la fe. Todos aquí hemos pasado momentos de dificultad. ¿Cuántos dicen amén a eso? O si no, los vas a pasar pronto. Estamos en un mundo caído, un mundo complicado, lleno de maldad, de enfermedad, de tragedia. Pero cuando pases esos momentos de sufrimiento, es importante, es clave tus pensamientos que aceptas para determinar si vas a salir adelante o si te vas a derrumbar durante ese proceso. Por eso te pregunto, ¿qué piensas cuando sufres? Cuando sientes que estás en un hoyo, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué pensamientos invaden tu corazón? ¿Sabes? Una de las grandes ventajas de meditar constantemente en la palabra de Dios es que cuando llegan momentos difíciles, tienes suficientes pensamientos poderosos de parte de Dios para salir adelante. Miren, Dios no prometió nunca que íbamos a evitar sufrimientos. Él no prometió una vida sin sufrimientos, nunca prometió eso. Nunca prometió que no te ibas a enfermar, que no ibas a batallar cuestiones financieras, no prometió que no iba a haber problemas. Pero lo que sí prometió es que durante ese tiempo de sufrimiento, Él te iba a fortalecer para que salieras adelante. Amén. Así que apunta en tus notas el título de este sermón, por favor. Piensa en esto cuando sufras. Apúntalo. Piensa en esto cuando sufras y vamos a estar en un texto muy conocido y muchas veces mal interpretado, que está en Jeremías 29, 11 al 13. Así que vayan buscando ahí en sus Biblias, Jeremías 29, versículo 11, y vamos a ver esto. Piensa en esto cuando sufras. Cuando estés pasando por momentos de sufrimiento, piensa en esto que hoy Dios te va a enseñar, porque vamos a prepararte para los tiempos de sufrimiento, para que puedas enfrentarlos de la mejor manera confiando en Dios y salgas avante de ello. ¿Están listos para eso? Bien, vamos a ver en estos versículos, apunte tus notas, 3 pensamientos que te animarán en el sufrimiento. 3 pensamientos que te animarán en el sufrimiento. Así es, este versículo que vamos a ver, esos versículos que vamos a ver, seguramente los has escuchado antes. Leamos juntos, por favor, el versículo 11, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este versículo antes? Levanten su mano, a ver. Bien, yo he escuchado muchas veces y honestamente la mayoría de ellas lo he escuchado mal interpretado. Quebrantan el contexto de este texto para lanzar una serie de declaraciones triunfalistas de que tú vas a lograr lo que quieres y etcétera, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con eso. Recuerda lo que has aprendido aquí, por eso vamos verso a verso, por eso vamos enseñando en contexto. ¿Cuál es el contexto en que se da este mensaje? Eso es importante para entenderlo.
Lo bueno es que estamos muy relacionados con ese contexto porque hemos estado aquí domingo tras domingo. Es el mismo contexto de la serie que estamos llevando. Es decir, Jeremías le escribe a un pueblo que está pasando por un momento bien complicado. Era el pueblo de Israel, los judíos, que se habían rebelado a Dios, la nación se había rebelado a Dios y Dios había permitido que el imperio de Babilonia viniera, los conquistara, los destruyera, el templo, la ciudad, los muros, y se llevara cautivos a los judíos 70 años a Babilonia. En ese contexto se da este mensaje. Era, atención, un tiempo muy difícil, un tiempo doloroso para los judíos. Y ahí en ese momento, cuando inicia el tiempo de dolor, Dios les da este mensaje a través de Jeremías. El versículo anterior del que leímos dice, versículo 10, esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Es exactamente lo que iba a suceder y mira cómo Dios dice, van a pasar por un momento complicado, pero yo voy a cumplir todo lo bueno que prometí y al final de ese proceso los voy a traer de regreso a casa. Entonces, ponte en el lugar de un judío. Tu amada ciudad es destruida. El glorioso templo donde tú te encontrabas con Dios es destruido. Las murallas y llevado cautivo a Babilonia 70 años. Entonces Dios les dice, eso va a suceder. Pero durante ese proceso, durante el momento de sufrimiento, entonces sí, puedes saber y creer que yo tengo pensamientos de ustedes de paz y no de mal para darles el fin que esperan. ¿Puedes entender el contexto donde se da esto? Amén. Esta palabra pensamiento, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, dice el Señor, es muy importante. Pensamiento significa intención proyectada, plan elaborado de antemano, diseño con propósito, maquinar algo bueno, preparar de antemano. Es decir, para un judío esto era poderoso y muy, muy alentador. Dios le está diciendo, durante el tiempo de sufrimiento, tengan bien presente que yo, su Dios, tengo buenos pensamientos para con ustedes, buenas intenciones, un plan elaborado de antemano, diseñado con un propósito preparado desde mucho antes. ¿Puedes imaginarte eso? El judío pensando, Dios debe tener malas intenciones con nosotros porque mira cómo estamos. Y en ese momento le dice, no, tengo buenas intenciones y pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Pensamientos de paz. Hebreo shalom, prosperidad, bienestar, seguridad, no de mal, no de calamidad, no de maldad, no de miseria, no de angustia, no de daño, para darles lo que anhelantemente esperas, esa expectativa anhelante. Para poder entender bien el texto, tienes que pensar en esto. ¿Qué esperaban los judíos? En ese momento difícil, en ese proceso difícil de dolor, ¿qué esperaba un judío? Bien, si nos ponemos en su lugar, como dije, su amada ciudad destruida, el templo glorioso destruido, ahí se encontraba con Dios, esclavo en una tierra ajena, pagana, sin Dios, sufriendo, y todo eso como consecuencia por su pecado y el pecado de toda la nación. Entonces te pregunto de nuevo, ¿cuál era ese fin que los judíos esperaban que Dios les dijo que se los iba a dar? ¿Cuál era el fin que esperaba un judío? ¿Alguien me puede decir? Ahí en ese proceso de sufrimiento, de dolor, durante esos 70 años, ¿qué esperaba un judío? ¿Alguien? ¿Más fuerte? Libertad. ¿Qué más? Salvarse. ¿Cuál? Restauración. Muy bien. Es decir, regresar a casa, pero no nada más para ser libre de la esclavitud. Recuerda el contexto, regresar a casa con el Señor, regresar a estar en amistad con Él. Es decir, esperaba que se cumpliera el tiempo de disciplina y de sufrimiento para ser restaurados en su relación con Dios y como nación. Y esa era una esperanza segura por esas palabras que le está dando Jeremías. De hecho, en Babilonia fue donde se crearon las sinagogas, porque ahí no había templo. Entonces, para reunirse mientras llegaba ese tiempo, crearon las sinagogas. Entonces, hay tres cosas que tú y yo compartimos con los judíos. Número uno, tenemos el mismo Dios y también somos parte de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, estamos también en un mundo pagano, que no honra a Dios y nos presiona con su estilo de vida, como a los judíos.
Y número 3, sufrimos también. Sufrimos por diversas situaciones de este mundo caído, maldad, enfermedad, violencia o por consecuencia de nuestros propios pecados. Amén. Pero ahí en ese sufrimiento puedes tomar la misma promesa, que el Señor tiene buenos pensamientos para contigo. Entonces apunta en tus notas, todo sufrimiento tiene un buen propósito en Cristo. Todo sufrimiento tiene un buen propósito en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, en medio de tus momentos de sufrimiento, es de gran bendición recordar los buenos planes que Dios tiene para tu vida. Eso marca la diferencia total de cómo vas a enfrentar ese desafío. Voy a repetirte esto porque esta es la esencia del mensaje para ti hoy. En medio de tus momentos de sufrimiento, es de gran bendición recordar los buenos planes de Dios para tu vida. Eso marca la diferencia total en cómo vas a enfrentar ese desafío. ¿Sí le estoy hablando a la gente correcta? ¿Hay gente aquí que ha sufrido? ¿Hay gente aquí que ha pasado por momentos complicados? ¿Hay gente aquí que ha pasado por dificultades? Por situaciones, enfermedades, tragedias, problemas de dinero, problemas en casa, vicios familiares, etcétera, que obviamente te desestabilizan, te desaniman, te confunden, te atemorizan, te preocupan. Bien, pues esta es la misma promesa para ti. Es muy importante, ponme atención en eso. Lo que piensas durante ese proceso va a determinar victoria o fracaso. Porque si piensas lo que Dios piensa, entonces vas a poder experimentar la fe necesaria para salir adelante de ese momento. Pero si aceptas pensamientos de derrota, pensamientos de muerte, vas a quedar derrumbado y no vas a salir de ahí. Por eso es tan importante esta enseñanza para ti el día de hoy. Apunta en tus notas. Primer pensamiento que te animará en el sufrimiento. Espera, Dios tiene buenos planes para ti. Espera, Dios tiene buenos planes para ti. Puedes tener una esperanza segura. Enfrentar un momento de sufrimiento con esperanza es totalmente distinto a enfrentarlo en desesperanza. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, los judíos, como dije, estaban experimentando la disciplina de Dios. Para ellos era fácil pensar que Dios estaba en contra de ellos, que tenía malas intenciones para ellos. Pero Jeremías, Dios a través de Jeremías les hace ver que no era así, que realmente Dios tenía buenos pensamientos para ellos de paz y no de mal. Ahora, de igual manera, para ti y para mí, es fácil llegar a pensar que Dios tiene cosas malas en contra de nosotros o que no tiene cosas buenas para nosotros al ver lo que te está pasando. De hecho, es uno de los objetivos de tu enemigo. Nuestro enemigo quiere que tú pienses mal sobre Dios, que te abandonó, que no te ama, que ¿por qué permite que me pase esto?, etcétera. Pero si permites que Él llegue a amargar tu relación con Dios, estás perdido. Porque sin Cristo no hay esperanza. Y te aseguro que has pasado por ahí. Te aseguro que han llegado pensamientos de ese tipo cuando pasas momentos difíciles. Y entonces viene la tentación de querer resentirte contra Dios, o de querer amargarte con Dios, o reclamarle a Dios, o pensar que no le importas, o que no te ama, o que te abandonó. ¿Por qué Dios pasó esto? ¿Por qué permites esto? Por eso es importante lo que estás escuchando hoy. Te está diciendo directamente: yo tengo buenos pensamientos para ti, de paz y no de mal, para dar el fin que esperas. Por eso es muy importante, porque tú puedes decir: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, escucha bien y apúntalo en tus notas. Dios tiene un futuro y una esperanza para ti. Dios tiene un futuro y una esperanza para ti. Así es. Ahora, lo que este verso que estamos viendo significa es que no importa la situación en la que te encuentres y no importa si dura mucho tiempo, puedes tener esperanza que el Señor tiene buenas intenciones para contigo, que te ama, que está en control de todo lo que sucede. Aunque no lo entiendas, está trabajando en ti y que al final de todo Él te dará un futuro maravilloso, un fin que esperas en Cristo. ¿Lo puedes creer? 2 personas aquí creen esto. Miren, lo que tú creas es lo que va a determinar cómo lo vives y cómo experimentas esto. Ahorita yo sé que simplemente son palabras, pero eso se va a poner a prueba cuando pases por momentos complicados, ¿verdad? Cuando estés ahí
sufriendo o que no entiendas por qué sucede esto, pues hoy puedes creer que tienes esperanza en Él, que Él tiene control de tu situación y tiene buenas intenciones para contigo. Ahora, el texto no dice que le va a dar a los judíos lo que ellos quieren en ese momento, lo que ellos pidan en ese momento. Dice que les va a dar el fin que esperan. Hay una gran diferencia de tiempo. No es lo que hoy esperas, es lo que al final esperan. Para ellos era un llamado a confiar en Él a pesar de estar cautivos 70 años. ¿Lo puedes ver? Dios tiene un futuro y una esperanza para ellos, inclusive en ese momento de disciplina. Porque el diablo quiere robarte el sentido de esperanza durante el momento difícil. Pero puedes tener esperanza en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Como alguien bien dijo, lo que el oxígeno es para los pulmones es la esperanza en la adversidad. Quita el oxígeno y la muerte se produce por asfixia. Quita la esperanza y la humanidad se ve asfixiada por la falta de aliento y desesperación. Tú decides cómo vas a enfrentar esos momentos difíciles. Van a venir, no hay manera que te libres de eso, es parte de la vida. Y es parte del proceso con Dios que utiliza el sufrimiento. Pero lo puedes enfrentar con esperanza en tu corazón o con desesperanza y con amargura. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Si lo quieres enfrentar correctamente, puedes confiar y creer que aunque no entiendas la situación, Dios tiene buenas intenciones contigo y que al final te va a dar los planes buenos que tiene para ti. Y entonces enfrentar la situación así es totalmente distinto. No hay nada que se le parezca a eso. ¿Cuántos dicen amén? Y puedes decir como el salmista, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Ahora, es totalmente normal que no entendamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero no condicionamos la fe al entendimiento de las situaciones, pues Dios es Dios y nosotros no. Nuestra mente es pequeña y la suya es infinita. Piensa en eso y vuélvelo a leer, porque esa es la razón por la cual le damos lugar a pensamientos destructivos que vienen de parte del diablo para alejarte de Dios. No somos Dios, tú y yo. Él es Dios y Él sabe lo que hace, aunque no lo entendamos. Y nosotros no tenemos que entender la situación para confiar en Él y para descansar en Él. Amén. Es totalmente normal que no entendamos por qué nos pasa lo que nos pasa. No condicionamos la fe al entendimiento de las situaciones, pues Dios es Dios y nosotros no. Nuestra mente es pequeña, la suya es infinita. De hecho, esa misma palabra pensamientos que estamos analizando, la utiliza Isaías en el capítulo 55 cuando dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Lo puedes ver? Yo sé que ahorita podemos entenderlo, pero cuando estamos ahí en el rincón oscuro, empezamos a querer tomar esas palabras de amargura y de veneno en contra de nuestra relación con Dios. ¿Verdad que sí? Y empezamos a reclamar o empezamos a tener un resentimiento con Dios. Pero hoy tendremos que ser humildes y reconocer que Dios es Dios. Amén. Así que en situaciones difíciles, el recordar y creer que Dios tiene buenos pensamientos y planes para nosotros nos da esperanza. ¿No te parece algo maravilloso poder tener una fortaleza en medio de ese proceso de saber, no importa qué tan oscuro esté viendo yo aquí, yo sé que mi Dios tiene buenas intenciones para con nosotros. Y que el mundo ruede, pero esa seguridad y esa esperanza nadie me la va a quitar. Y por eso puedo confiar en ti, y por eso puedo descansar en ti y esperar en ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que eso es muy importante porque en esos momentos complicados, la desesperanza, el darle lugar a pensamientos inquietantes de muerte, desánimo y dolor, terminarán por destruirte más que la misma situación. Esta es la parte peligrosa. Miren, si tú amas a Cristo, si tú amas a Dios, si tú te acercas a Dios, la situación no te va a destruir porque Él la controla. Amén. Puedes confiar en eso. Puedes confiar que las situaciones que están fuera de tus manos están en las manos de Dios. Y por eso puedes confiar que
Él las tiene controladas. Realmente, ese no es el problema. El problema, ¿sabes cuál es? Estos pensamientos de muerte, de desánimo, de coraje o ese veneno que puede destruirte más que la misma situación. Y eso es lo que sucede muchas veces. Muchas veces eso sucede con las personas que permiten esos momentos de ansiedad, preocupación o dolor o depresión durante el proceso de sufrimiento. Pero apunta en tus notas, una persona con esperanza no puede ser derrumbada. Una persona con esperanza no puede ser derrumbada. Sí, sufrimos, sí, batallamos, pero no somos destruidos, dice la palabra. Amén. Entonces, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ti es precisamente para que en ese momento nunca pierdas la esperanza, la firmeza, la seguridad, la confianza de que Dios tiene cosas buenas para ti, no importando lo que estás pasando. No creo que sea más complicado que lo que les pasó a estos judíos. Así que abraza la esperanza en Cristo. Amén. Esto me recuerda la historia de dos hermanos que estaban platicando y uno de ellos estaba muy triste y le dice, oye, ¿por qué estás tan triste? Y le dice el otro, ¿no sabes? ¿No has escuchado? La prima Esperanza murió. Y otro dice, no, no puede ser posible. Eso no puede ser, es imposible que muera. Y dice otro, ¿por qué es imposible que muera? Porque la esperanza muere al último. Dice, faltó el redoble de la batería ahí para el chiste. Pero ¿sabes qué? Escucha esto. En Cristo la esperanza nunca muere. Al recordar que Él tiene buenas intenciones para con nosotros y está en control de todo lo que nos sucede. En Cristo la esperanza nunca muere en tu corazón. ¿Lo puedes creer? Por eso es tan importante cómo enfrentas tus momentos complicados. Los puedes enfrentar sufriendo aún más o lo puedes enfrentar en el proceso que Dios te tiene, confiando y esperando en Él. Ahora fíjate lo que sigue ahí en Jeremías 29, versículo 12. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Léelo otra vez. Entonces me invocarán y vendrán a mí y oiréis a mí y yo os oiré. Perdón, oraréis a mí y yo los oiré. Esto es tremendísimo para un judío. ¿Por qué? Recuerda que para un judío toda su relación con Dios era a través del templo. No era como nosotros, que el Espíritu de Dios está aquí en tu corazón, somos el templo tú y yo, podemos orar a Dios aquí. Él no. Él para escuchar a Dios tenía que ser a través del templo y el templo estaba destruido. Y ellos estaban kilómetros, a miles de kilómetros de ahí, en una nación pagana que no adoraba a su Dios. Entonces es una bella promesa que Dios le da a través de Jeremías. Dice, sí, cuando tú me invoques, que significa llamar a gritos. Es una promesa que Dios le está diciendo que aún en esa tierra donde vas a estar, puedes venir a mí y yo te voy a escuchar. Porque lo que más le dolía al judío no era la destrucción de su ciudad ni la esclavitud, sino era su falta de relación con su Dios, el Dios de Israel. El sentirse solos, abandonados por Dios y enfrentar el cautiverio apartado de sus bendiciones. Pero Dios le deja muy claro esta promesa, les dice, Dios estará accesible a ustedes aún en esas tierras lejanas. Y cuando lo busquen lo encontrarán y escuchará su voz. No hay nada mejor para los momentos de dificultad que esta promesa. Apunta en tus notas. Segundo pensamiento que te animará en el sufrimiento. Clama, Dios escucha tu oración. Clama, Dios escucha tu oración. ¿Qué es lo más bello que te puede pasar en momentos de dolor? ¿Qué es lo más bello que te puede pasar en momentos de dolor? Que Dios escuche tu clamor. Amén. Pues yo te lo confirmo y apúntalo en tus notas. Él te escuchará, puedes estar seguro. Él te escuchará, puedes estar seguro. Mira, yo sé que puedes acordarte el último momento que pasaste complicado. O quizás estás hoy pasando un momento complicado. Mira lo que hace la diferencia. El orar a Dios y tener la seguridad que te ha escuchado. ¿Sí o no es totalmente distinta tu situación así? ¿Verdad que sí? Puede que la situación siga igual. Pero si tú tienes la seguridad, la certeza, la firmeza en tu corazón, que sabes que Dios escuchó tu oración, todo cambia totalmente. ¿Estás de acuerdo? Te cuento la historia de Tomás Alva Edison que una vez les conté.
Tomás Alva Edison describió que estaba enamoradísimo de su novia Mía, pero que no encontraba el momento para comunicarse con ella a solas y pedirle matrimonio. Entonces un día se acordó que le había enseñado a su novia Mía la clave Morse. Entonces, aunque estaba lleno de gente, él tomó una moneda y empezó a comunicarse con su novia Mía por clave Morse. Y ella escuchó y como sabía esto, le contestó. Entonces Tomás Alva Edison dice que le propuso matrimonio a su novia Mía por clave Morse. Y ella felizmente le respondió que sí por clave Morse también. Y entonces la gente que estaba alrededor no entendía qué estaba pasando, pero veían el rostro radiante feliz de Mía. ¿Por qué? Porque tenía una comunicación íntima que marcó sus vidas. ¿Estás de acuerdo? Así es el Señor y nosotros. Puede que nadie entienda lo que estás pasando, pero no van a entender cómo puedes tener un rostro radiante y firme en medio de tan grande prueba que estás pasando. ¿Y la razón cuál es? Que tienes una comunicación íntima con tu Señor, con tu amado. Tú clamas a Él y Él te escucha y te da aliento. ¿O sí o no pasa en tu vida esto? Pasas momentos complicados y dices, ¿cómo le haces para poder permanecer firme ante eso que está sucediendo? Porque estás en una comunicación con Dios y tienes la certeza que Él te ha escuchado y eso cambia totalmente tu momento. Por eso es tan importante los tiempos de la palabra, de la oración, de congregarte, porque ahí cuando pasas el sufrimiento, sale a flote lo que hay en tu corazón y son las palabras de tu Señor. Amén. Sigamos leyendo el versículo 13, por favor. Y me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Esto es lo más intenso de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta este momento. ¿Por qué? Recuerda una vez más el contexto en que estamos hablando. Para un judío esto le voló la cabeza, porque para él, en su forma de pensar y su formación, el único lugar que él podía encontrarse con Dios era el templo. Ahí era donde la presencia de Dios se manifestaba. Si él quería acercarse a Dios, tenía que ir al templo. Entonces ahora está en Babilonia, está en un lugar pagano, sin templo, sin Dios, y está sufriendo. Está realmente muy desanimado porque piensa que está lejos de Dios. Pero con esta promesa que le da Jeremías, él le cambia toda su manera de pensar diciéndole, ahí donde estás, en ese lugar difícil, complicado, de ese rincón oscuro, puedes acercarte a mí y buscarme y me vas a encontrar. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición que vemos ahí en el versículo 13 para encontrar al Señor? ¿Cuál es? Que lo busques con todo tu corazón, dice. Entonces, Él está diciendo, si tú clamas a mí, te acercas a mí y me buscas con todo el corazón, no importa que estés allá en el rincón oscuro de esa situación complicada, no importa que no tengas todos los recursos que tenías antes, me vas a encontrar. Y esa es la promesa que cambia todo tu sufrimiento, apuntan en tus notas. Tercer pensamiento que te animará en el sufrimiento, descansa, Dios te acompaña en tu dolor. Descansa, Dios te acompaña en tu dolor. ¿Sí o no marca la diferencia total esto? ¿Verdad? Como dije, Dios no te prometió nunca que no ibas a sufrir. ¿De acuerdo? Cuando viene gente y viene conmigo y me reclama y le reclama a Dios porque está sufriendo, le digo, ¿y quién te dijo que no ibas a sufrir? Eso no es una promesa en la palabra de Dios. Lo que sí es una promesa es que durante el proceso Dios estará contigo. Su presencia estará contigo. Y eso hace la diferencia total, ¿verdad? Yo recuerdo las manos suaves de mi mamá. Yo recuerdo que siempre estaban para mí. Yo recuerdo momentos de dolor, de enfermedad, pero cuando ella estaba a mi lado, venía y ponía sus manos suaves sobre mí, ya lo demás no importaba, estaba a salvo. Las manos suaves del Señor están ahí para ti, para ese momento de dolor. Porque piensa en esto, ¿qué es lo más bello que te puede pasar en tus momentos de dolor? Dijimos hace rato que Dios te escuchara, pero hay algo mejor. ¿Qué es lo más bello que te puede pasar en tus momentos de sufrimiento? No es que se acabe el sufrimiento, eso no es lo más bello. ¿Qué es lo más bello que te puede pasar cuando sufres? Bien, que Él mismo se manifieste en ese momento. Su cercanía, su presencia, su abrazo, te da lo mejor.
mejor incluso que cambiar la situación, se da Él mismo para ti. No hay nada más bello que esto, que verdaderamente en ese momento difícil puedas experimentar su cercanía, su abrazo y su presencia. Amén. Hace unos días estaba en la oficina, subió una de las hermanas de la iglesia, me dijo, ¿sabe qué? Perdón que lo interrumpa, voy a ver a una persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad muy difícil, no sé qué decirle. Obviamente yo no le iba a decir, declara en el nombre de Jesús que es sana. Yo no le iba a decir eso. Porque Dios la puede sanar, sí, pero esa es la voluntad de Dios, sea o no. Pero inmediatamente me llegó luz a mi corazón de esto. Dile que si se acerca al Señor con todo su corazón, lo va a encontrar y la va a acompañar durante este proceso. Su cercanía, su presencia y su abrazo es lo mejor que puedes tener durante tu momento de sufrimiento. Y es una promesa del Señor, pero tienes que buscarlo con todo tu corazón. ¿Estás dispuesto para buscarlo de esa manera? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, que el mundo ruede, estamos a salvo, señores. Amén. Y no solo eso. Mira en tu Biblia el siguiente versículo, el versículo 14. Dice el Señor, sí me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Te restauraré todo el daño. Te sanaré y te regresaré a casa. Una vez más, el contexto de regresar a casa no era un edificio solamente. Para el judío regresar a casa era regresar a su Dios, en amistad con Él, regresar a las manos del Señor de nuevo. Eso es lo que Él anhelaba. Así que el Señor te puede decir lo mismo hoy. Te voy a regresar a casa. Te voy a regresar a casa, que es a los brazos de tu Señor Jesús. A que te vuelvas a sentir en paz, te vuelvas seguro, protegido, acompañado, consolado, con libertad, con gozo, con firmeza y fe, a pesar de que venga lo que venga en este mundo lleno de desafíos. ¿Lo puedes creer? Amén. 3 pensamientos que te animarán en el sufrimiento. Espera, Dios tiene buenos planes para ti. Clama, Dios escucha tu oración. Descansa, Dios te acompaña en tu dolor. Espera, clama y descansa. Eso es lo que necesitas pensar cuando enfrentes un momento complicado en tu vida. Y créeme que Dios va a manifestarse si tú lo buscas con todo el corazón. Yo creo que todos aquí necesitamos esto. Yo creo que todos aquí debemos entender que estamos en un mundo que el sufrimiento es inevitable, pero tenemos esta gran promesa de parte de Dios que te va a llevar a que salgas avante de cualquier situación. Recuerda, lo que pienses, los pensamientos que aceptes durante ese proceso va a marcar la diferencia. Justamente esta semana que pasó, nosotros pasamos momentos complicados. Y yo decía, Dios, ya sé que voy a hablar de esto, pero ¿por qué tengo que pasarlo yo primero? Mejor que lo pasen ellos nomás. Pero veas cómo me ayudó esto. Poder ver la situación difícil y decir, yo tengo un Dios poderoso, soberano, que está por encima de esto. Y puedo esperar y tener confianza en Él, de que Él tiene buenas intenciones a pesar de que veo esto. Yo sé que si oro a Dios, Él escucha mi oración, pero lo más importante, puedo experimentar tu presencia cerca de mí, tu compañía. Y cuando tú estás, todo está bien. Vamos a orar. Padre, gracias por tu promesa. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que hoy está aquí, Señor. Mi oración es por esperanza para sus corazones, firmeza en momentos difíciles, que ellos puedan acudir a ti, acercarse a ti, Señor, que nos libres de todos esos dardos de fuego del maligno, de querer amargar nuestra relación contigo. Señor, te pido especialmente por esas personas. Estoy seguro que varios de nosotros hemos sido tentados a pensar mal sobre ti, Dios, porque las cosas no se dieron como nosotros quisiéramos. Señor, hoy entendemos que tú eres Dios y nosotros no, y que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Por eso hoy, Señor, decidimos humillarnos ante ti y reconocer tu grandeza
y reconocer, Dios, que tú tienes el control de toda situación. Y podemos tener esperanza porque nos darás el fin que esperamos. Dios, pueda sanar esos corazones y avivar esos corazones para ti y llenarlos de esperanza. Sigue orando ahí donde estás. Es momento de clamar a tu Dios como hoy lo acabamos de aprender. De que te acerques a Dios, de que le busques con todo el corazón. Si tú has estado esperando una respuesta de parte de Dios, es esta. Búscame y me encontrarás. Confía en mí a pesar de la situación. Y yo me voy a manifestar trayendo paz, trayendo confianza. Y descansa en mí. Mientras tú oras y que nadie te interrumpa. Yo me dirijo a las personas que hoy vienen por primera vez o por segunda vez. Si tú viniste por primera vez o por segunda vez, o no has entregado tu vida al Señor de manera pública, esto es para ti. Hoy llegaste aquí porque el Señor te trajo para hablar a tu corazón. Para que pudieras entender que Él te ama y que puedas confiar en Él, acercarte a Él y abrir tu corazón a Él. La palabra de Dios dice que es necesario que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que le has fallado y le pidas perdón. Si lo haces de corazón, Él te perdona, porque para eso fue Cristo a morir por ti en la cruz. Pero es necesario que tú reconozcas que Cristo es el Señor de tu vida. Así que yo te animo a que tomes una decisión el día de hoy y le rindas tu vida al Señor y te acerques a Él y me dejes orar por ti. Quiero orar por las personas que vienen por primera vez o por segunda vez o quien no ha hecho esto antes y que reconozcan su necesidad de Dios y quieran rendirle su vida. Y para saber quién eres, por favor levanta tu mano ahí donde estás para ver quién eres, para orar por ti, porque queremos orar por ti. Gracias, gracias, gracias. Con esto me estás diciendo, yo quiero gracias, gracias. Yo quiero entregarme al Señor, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero buscarle con todo el corazón. ¿Habrá alguien más? Gracias, gracias. ¿Alguien más? Si puede levantar tu mano, gracias, gracias. Un favor, póngase de pie quien levantó su mano para poder verlos porque son varios para orar por ustedes. Póngase de pie, por favor, quien levantó su mano. Póngase de pie, Señor. Si alguien más quiere hacerlo, lo puede hacer ahora. Esto me estás demostrando que tú quieres entregarle tu vida al Señor y caminar con Él. ¿Habrá alguien más? Bien, vamos a orar por ustedes. Vamos a bendecir sus vidas. Lo vamos a hacer ahí con mis amigos del punto de conexión. Ahorita en cuanto termine esto, yo voy a bajar, voy a ir para allá para orar por ustedes personalmente. Así que si pueden salir de sus lugares, espérenme ahí. Ahorita en cuanto termine yo, voy a verlos en ese lugar y voy a orar por ustedes. Mientras, iglesia, póngase de pie y denle un fuerte aplauso a esas personas valientes que van para allá. Iglesia, ¿cuántos están agradecidos porque pueden confiar en Dios y esperar aún en momentos difíciles? Amén. Ese es un mensaje de esperanza para que puedas confiar en Dios, venga lo que venga y pase lo que pase. Amén. Vamos a cantarle juntos a nuestro Dios. Dios les bendiga.